En este curso gratis te voy a enseñar cómo importar tus productos por la plataforma de Alibaba. Vamos a ver cómo elegir un proveedor confiable, cuáles son los errores que no debes de cometer, cómo evitar el ser estafado y muchas cosas de cero a avanzado. Y lo que sí te puedo garantizar es que terminando de ver este curso estarás listo para hacer tu primera importación. Así que comenzamos. Y bueno amigos, antes de comenzar este curso, yo quiero pues comentarte lo que ves aquí en pantalla. Siéndote muy sincero, este es un curso que está valorado en más de $1,500. Te invito a que tú puedas hacer una comparación de muchos cursos que se venden allí afuera y te aseguro que hay de $1,500, $2,000, $3,000 y te van a estar enseñando la misma información que hoy en día yo te la estoy enseñando completamente gratis. Lo único que yo te pido es que tú puedas valorar toda esta información que te estoy enseñando, que puedas ver el video completo hasta el final, porque el único objetivo es que tú puedas aprender al máximo nivel. Yo lo que sí te puedo garantizar es que vas a aprender mucho y te aseguro que vas a aprender a hacer tu primera compra con total seguridad aquí en esta plataforma de Alibaba. Recuerda que también cualquier duda que tú tengas conforme vayas viendo el curso, no dudes en escribir un comentario en ese momento para que yo también te pueda ir respondiendo tus dudas y así pues puedas ir despejando cualquier detalle que tú tengas. Así que vamos allá. Y bueno amigos, aquí tenemos el temario de todo el curso. Como puedes ver, es un curso bastante completo, es prácticamente de cero a avanzado, y te pongo el temario aquí porque en dado caso que tú ya sepas alguna información, pues puedes ir a la parte que más te interese. Pero si eres 100% principiante que está comenzando desde cero, pues te recomiendo verlo todo desde el principio. Este temario lo tendrás en la descripción de este video. Ahí tendrás toda la información. Vamos a ver el primer tema, qué es Alibaba y cómo funciona. Alibaba es una plataforma de internet que prácticamente nació desde el año 1999. Como puedes darte cuenta, ya lleva bastante tiempo en el mercado y la principal función de esta plataforma de Alibaba es que conecta con los proveedores o fabricantes en China. Es decir, con Alibaba puedes importar productos de China sin la necesidad que tú vayas de forma física, ya que la plataforma es el puente, por así decirlo, entre el usuario, o sea nosotros, y el proveedor que se encuentra en China. Para que lo podamos entender un poco mejor, aquí he hecho este mapa que, por ejemplo, este representa a Alibaba, el que vemos aquí, que es una plataforma que está en internet. Estas flechitas que están aquí pues representa el internet, y que recuerda que Alibaba te va a conectar con los proveedores que se encuentran, las fábricas también en China. Entonces pues tú vas a poder acceder a Alibaba y aquí en Alibaba vas a encontrar proveedores o fábricas de China que te va a permitir que tú puedas comprar los productos a un precio económico para enviarlos a tu país. Ahora viene un punto de suma importancia, y esta pregunta que créeme que me lo preguntan muy a menudo ¿es confiable comprar en Alibaba? Y quiero ser lo más sincero contigo, la respuesta rápida es que sí es confiable comprar en esta plataforma. La razón es muy simple, sinceramente Alibaba lleva muchísimos años, desde 1999 funcionando, y obviamente que si fuera algo que está mal o que simplemente fuera falso, pues obviamente ya hubieran cerrado esta plataforma. Aquí lo que sucede es que hay muchas personas, por eso te pongo por qué razón sí es confiable. Bueno, hay muchas personas que lamentablemente no pasan por un proceso de saber elegir un proveedor de forma correcta. Entonces de repente hay un error que muchos cometen, que es que siempre se guían por el precio, solamente entran a la plataforma, buscan un producto y ven el producto más barato y simplemente dicen, oye, este producto está bien barato, casi regalado, lo voy a comprar, y se van con ese proveedor cuando realmente esa no es la forma correcta de elegir un proveedor. Y por esta razón hay muchas estafas y mucha gente que compra los productos y los proveedores son totalmente falsos y les quedan mal, entonces pierden todo su dinero. Y lamentablemente a causa de esto pues las personas dicen
que Alibaba no es confiable, pero déjame decirte que es todo lo contrario, ya que yo llevo comprando aquí en esta plataforma ya muchos años, más de 5 años, y te aseguro que es totalmente confiable siempre y cuando tú te tomes el tiempo para poder elegir un proveedor correcto, revisar el producto, revisar el perfil de la compañía y todo lo que te voy a estar enseñando en este curso. Te aseguro que obviamente Alibaba es 100% confiable. Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Y bueno, amigos, vamos a estar creando una cuenta aquí en Alibaba. Este es el primer paso. Recuerda que es muy importante tener tu cuenta para que tú puedas comenzar a negociar con los proveedores, etcétera. Entonces, simplemente vete a alibaba.com. Igual tendrás el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Entonces, acá estamos en la página principal. Recuerda que el diseño de la página puede cambiar dependiendo el país desde el cual tú lo estés visitando. Entonces, aquí en la parte de arriba, ahí te enseño con la flecha, tenemos este icono de persona. Si tú aquí te posicionas sobre este icono, vas a darle clic acá donde dice Sign In. En cuanto tú le das clic aquí, tú puedes iniciar sesión en tu cuenta, pero en este caso le vas a dar clic aquí donde dice Join Alibaba.com para que te puedas crear una cuenta. Entonces vas a darle clic aquí y aquí vas a estar rellenando los datos. Recuerda que tú te puedes registrar con tu cuenta de Facebook, de Google, de Twitter, etcétera. Entonces aquí simplemente eliges el país. En mi caso yo voy a estar seleccionando México porque estoy en el país de México, pero tú selecciona el país en el que estás. Igual también acá dice estoy aquí para, de hecho aquí ya lo traduje, simplemente para traducirlo al español, clic derecho y traducir al español. Entonces estoy aquí para, en este caso le vas a seleccionar en compra. Correo electrónico lo ingresas aquí, una contraseña para acceder a tu cuenta, tu nombre completo, el nombre de la empresa. Aquí puede ser cualquier marca, de hecho no hay ningún problema por esa parte. Igual, por ejemplo, si no tienes ninguna marca, pues simplemente selecciona acá esto que dice soy una entidad no comercial, porque así pues Alibaba va a saber que tú eres solamente una persona que está comprando para ti mismo, etcétera. Y acá te va a pedir lo que es el teléfono, también lo ingresas. Y por último la verificación, simplemente tienes que poner esto acá así para que se ponga en verde y ya puedas seguir al siguiente paso. Y listo, amigos, en cuanto ya tú te registres, te va a mandar aquí en donde ya tú estás logueado y ya con esto pues ya vas a tener tu cuenta lista para que en algún momento cuando comencemos a buscar los productos podamos comenzar a negociar con los proveedores aquí en Alibaba. Y bueno, amigos, antes de comenzar a buscar los productos en Alibaba, hay una configuración muy importante que siempre te voy a recomendar que tú realices. Cuando nosotros estamos buscando los productos en la plataforma generalmente, si estás en Latinoamérica, está en español, pero siéndote muy sincero, está muy mal traducida. Por lo tanto, siempre te recomiendo tenerla en inglés y en la moneda que sea dólar, porque así vamos a estar cotizando todo en dólares. Entonces aquí en la parte de arriba, ahorita te lo enseño con la flecha, como puedes ver, ahí tenemos que está en inglés y en dólar. Para cambiarlo simplemente le das clic aquí. Si el lenguaje te aparece español, simplemente lo pones en inglés. Y moneda hay que ponerlo en dólar. Esto es, créeme, de suma importancia porque siempre en la plataforma te lo van a estar cotizando todo en dólar y generalmente todos los productos están en inglés, así que es mucho mejor encontrar los productos que queremos comprar aquí en la plataforma. Entonces seleccionas esto y dale clic acá en guardar. Y bueno, amigos, para comenzar a buscar un producto aquí en la plataforma de Alibaba, te vas a la página principal y aquí tenemos este buscador en donde vamos a poner el nombre de nuestro producto. Recuerda que el nombre del producto siempre lo vamos a poner en inglés. En dado caso que tú no sepas inglés, simplemente te vas acá al traductor de Google. En este caso yo voy a poner reloj inteligente. Aquí ya lo traduje y simplemente voy a copiar esto y nos vamos aquí a Alibaba y simplemente lo pegamos aquí. Ahora, un punto muy importante es que si tú no sabes qué producto quieres comprar y simplemente estás buscando ideas de productos, bueno, aquí Alibaba te está dando algunas recomendaciones. En este caso son búsquedas frecuentes que las personas están haciendo en ese momento de la temporada. Por ejemplo, en este caso ya se acerca pues Navidad. Las personas están buscando este tipo de decoraciones para Navidad, etcétera.
Entonces estas recomendaciones serían pues productos que están de moda o dependiendo la temporada. Entonces también otro punto muy importante, si tú quisieras saber ideas, es por ejemplo si tú le das un clic aquí sin poner nada todavía, como puedes ver acá, el mismo Alibaba tiene productos recomendados aquí abajito y son todos estos. Supongamos también que tú quieres comprar productos para vender en Amazon. Aquí tenemos este que el mismo Alibaba te está recomendando, Amazon Hot Sellings. Entonces simplemente le das clic y como puedes ver, en cuanto tú le das clic vas a poder ver todos estos productos que las personas han comprado mucho para vender en la plataforma de Amazon, y a ti te va a estar sirviendo como ideas para venderlos en Amazon, Mercado Libre, Facebook o simplemente de forma física y sacar una ganancia. Entonces, como puedes ver, es bastante interesante este tipo de recomendaciones por parte de Alibaba. Ahora vamos a hacer la búsqueda. Supongamos que ya tenemos en mente qué producto queramos comprar. Como te comenté, vamos a estar buscando reloj inteligente, smartwatch. Entonces aquí simplemente lo ponemos smartwatch, y en cuanto nosotros ponemos el nombre de un producto en inglés, igual lo que es Alibaba te va a estar recomendando en este caso categorías, por ejemplo smartwatch de Apple, smartwatch con AirBuds, smartwatch de banda, o sea el accesorio, smartwatch para hombres, smartwatch para niños, etcétera. Entonces también esto está bastante interesante, porque en dado caso que no tuvieras por ahí una idea de qué tipo de smartwatch quisieras comprar, pues el mismo Alibaba te está recomendando por ahí ideas. Entonces aquí supongamos que queremos comprar un smartwatch para hombres. Entonces vamos a seleccionar esta Smartwatch for Men y le damos clic, y aquí ya Alibaba nos va a comenzar a mostrar lo que son varios proveedores que venden este tipo de reloj. Como puedes ver, hay muchísimos productos, bastantes productos. Entonces el que es principiante y que nunca ha comprado por primera vez, pues siempre se guía por el precio y quiere el producto casi regalado. Entonces este es un gran error que tú no debes de cometer. Entonces, como puedes ver, muchísimos productos, y lo que tenemos que hacer primero, amigos, es filtrar la búsqueda. Esto es de suma importancia. Vamos a estar filtrando la búsqueda para que de esta manera nos acerquemos más a encontrar proveedores confiables. Entonces el primer filtro que vamos a estar aplicando es este de la izquierda, que se llama Trade Assurance. Ahí te lo enseño con la flecha. Entonces lo vamos a estar activando, simplemente acá lo vamos a palomear, y yo te voy a explicar en qué consiste de forma detallada este filtro de Trade Assurance. Bueno, amigos, Trade Assurance prácticamente es una protección por parte de la plataforma de Alibaba. De hecho, aquí está toda esta información oficial de Alibaba que yo te voy a estar explicando. Como puedes ver, el mismo Alibaba nos está diciendo que podemos nosotros tener protección desde que nosotros le pagamos al proveedor hasta que se entrega el producto que se manda de la fábrica. Entonces aquí en la parte de abajito, como puedes ver, dice Trade Assurance cubre cada etapa de su proceso de compra. Formas seguras de pagar, protegemos contra circunstancias imprevistas, etcétera. Ahora aquí nos está diciendo cómo es que funciona este filtro de Trade Assurance y por qué es tan importante activarlo. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer, obviamente acá nos está diciendo, es iniciar pues una orden comercial. Es decir, vamos a estar negociando con el proveedor de que queremos comprar un producto y simplemente pues ya llegamos a un acuerdo de cuánto va a ser el precio, etcétera. Después llega el paso número 2. En este caso sería pagar a través de la plataforma de Alibaba, para que de esta manera Alibaba pueda proteger nuestra compra. Recuerda que cualquier pago que tú hagas con el proveedor no se tiene que hacer ni por WhatsApp, ni por Telegram, ni por una transferencia privada, etcétera. Todo tiene que ser a través de la plataforma. Entonces el paso número 2 es que nosotros pagamos a través de Alibaba. El paso número 3, ahí es donde entra lo que es este filtro, que el pago se retiene en depósito de garantía, y su depósito se mantiene en depósito de garantía y se entrega al proveedor. Recuerda esto muy bien, una vez recibido y confirmado el producto. Entonces, muy importante, a ti el proveedor te va a estar enviando el producto,
pero el pago que tú hagas lo va a estar reteniendo Alibaba. En el momento que el proveedor a ti te envíe el producto y tú lo recibas, habiendo pasado 5, 20, 30 días, tú recibes el producto y tú tienes que confirmar que has recibido ese producto. Entonces en ese momento pues se va a liberar el pago a el proveedor. De esta manera pues tienes protegido tu dinero por parte de Alibaba. Y ya el número 4 sería, por ejemplo, en dado caso que pase algo, pues puedes recuperar tu dinero si no se cumplen los términos del pedido. Aquí, como puedes ver, esto pues incluye lo que son reembolsos o compensaciones por problemas con el pedido. Incluso pues aquí está un poquito mejor explicado. Esto pues seríamos nosotros. Aquí está la protección de Alibaba y pues en este caso este sería también el proveedor. Entonces Alibaba Trade Assurance está en medio para que pues las dos partes puedan salir ganando y no tengamos ningún problema. Ahora, por último, recuerda que Trade Assurance tiene una política de devolución del dinero. Es decir, que tú puedes solicitar un reembolso para recuperar tu dinero en dado caso de que tu pedido, pues primero que nada, no se haya enviado, se pierda. Supongamos que el proveedor te envió el producto, pero por cualquier razón se perdió cuando lo mandaban en el barco, en el avión, etcétera, y simplemente se desapareció. Pues allí entra esta política de devolución del dinero. También si tu producto llega con defectos, llega muy dañado, etcétera, tú también lo puedes reportar para hacer válida esta política. También en cuestión de artículos incorrectos, es decir, tú quedaste en un acuerdo con el proveedor y de repente ves que te está mandando otra cosa que no habían acordado, también aquí pues tú vas a poder reclamar en la política de devolución. También contra daños o otros problemas relacionados con el producto. Recuerda que también esto se va a aplicar en el país que es elegible y aquí en la parte de abajo tenemos los países que son elegibles para pedir una política de devolución del dinero, que son casi todos. Entonces no va a haber pues ningún problema por esa parte. Entonces, como ves, amigos, por eso es de suma importancia activar este filtro, porque es un beneficio para ti. Entonces es de suma importancia. Ahora, algo muy importante es que aquí, como puedes ver, nos dice que esto está disponible para pedidos inferiores a $3,000. Es decir, trata de que los pedidos que tú hagas pues sean, no sé, $2,800, $2,900 y pues para que pueda entrar lo que sería esta garantía de Trade Assurance. Es decir, créeme que $3,000 pues puedes traer bastantes productos e incluso pues podrías hacer 2-3 órdenes de $3,000 para que todas entren protegidas por este filtro de Trade Assurance. Y listo, amigos, ese sería este filtro que estamos aplicando aquí. Traté de explicártelo lo más sencillo posible para que sepas pues por qué razón se activa este filtro y es uno de los más importantes. Ahora, después seguimos con el siguiente filtro que también es muy importante, que es este que te enseño con la flecha. Se llama Verified Supplier o proveedor verificado. Entonces también lo tenemos que palomear. Ok, ahí como puedes ver ya lo he seleccionado. Y también yo quiero explicarte al detalle en este curso de qué trata este filtro de proveedor verificado para que también sepas al detalle lo que estamos haciendo. Entonces te lo explico. Y bueno, amigos, un proveedor verificado prácticamente es un proveedor de alta calidad en Alibaba.com y podemos decir que está destinado para que puedas crear más confianza entre los compradores. Cuando nosotros vemos un sello de proveedor verificado, obviamente pues nos da más confianza y podemos decir entre comillas que es un proveedor un poco más confiable y de más confianza. Entonces, como puedes ver, este sello va a proporcionar a los proveedores servicios de verificación de una institución de certificación profesional independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el proveedor tenga un sello de proveedor verificado, hay una empresa externa que lo debe de hacer y que realmente debe de verificar que toda la documentación, los empleados, las fábricas, etcétera, sea 100% real. Entonces, de esta manera, pues prácticamente no se puede falsificar esta parte. Entonces, también al momento que es un proveedor verificado, tienen unas etiquetas especiales, ahí te lo enseño con la flecha, que son etiquetas de especialidad del proveedor.
Entonces aquí, dependiendo cómo se comporte ese proveedor, puede tener varias etiquetas. Por ejemplo, que cumple con el medio ambiente, personalización menor, soporte de servicio en el extranjero, socialmente responsable, expertos en control de calidad, adquisición centralizada disponible, entrega rápida, elección de compradores repetidos, proveedor de buena reputación, respuesta rápida, respuesta inmediata, experiencia en control de procesos, alta capacidad para crearte muchos productos, experiencia en exportación global y capacidad multilingüe. Entonces, como puedes ver, todos estos sellos solamente los puede tener un proveedor verificado. Por eso es de suma importancia este filtro de proveedor verificado, porque con esto nos estamos asegurando que no solamente es un vendedor, por así decirlo, sin experiencia, o un vendedor nuevo que quiera falsificar todo, que quiera quitarte tu dinero. Entonces, por eso no todos los vendedores en Alibaba tienen este sello de proveedor verificado, ya que no es tan fácil conseguir el sello. Entonces, amigos, ya sabemos lo que significa el proveedor verificado, y tenemos este otro que te enseño con la flecha, que se llama proveedor verificado Pro, que este es un filtro nuevo que ha sacado Alibaba. Entonces podemos decir que este sello de proveedor verificado Pro es el más avanzado de todos y que no muchas empresas hoy en día lo tienen. Entonces también quiero explicarte de qué trata este sello de proveedor verificado Pro, para que sepamos pues qué es lo que estamos haciendo. Entonces te lo explico también. Ahora, amigos, aquí tenemos una información muy importante, y es para que una empresa tenga este filtro o sello de proveedor verificado Pro es aún más difícil que el primer sello de proveedor verificado. Entonces, para que la empresa tenga este sello, primero que nada tiene que tener información de la empresa y capacidades verificadas por empresas de terceros con videos de inspección e informes descargables. También tiene que clasificarse entre el 20% superior en el ranking anual. Esto quiere decir que tiene que tener muy buenas ventas, de lo contrario no le van a estar dando este sello de proveedor verificado Pro. También tiene que tener 5 o más años de experiencia en la industria o exportación, y también en la plataforma de Alibaba. De lo contrario tampoco le van a estar dando este sello. También tiene que poseer o tener premios, patentes y certificaciones de la industria ampliamente reconocidos, tener la capacidad de fabricación avanzada con técnicas de producción de vanguardia. Es decir, empresas que solamente vendan como por pocas piezas no van a poder tener este sello, ya que solamente se lo dan a empresas que realmente pueden hacer muchísimas piezas a mayoreo. Y por último, tener un historial comprobado en Alibaba con estudios de casos de clientes exitosos. Entonces, como te puedes dar cuenta, con toda esta información, este filtro de proveedor verificado prácticamente no se lo dan a cualquier empresa, a cualquier fábrica que esté en Alibaba. Por lo tanto, pues tenemos que aprovechar toda esta información que es beneficio para nosotros y poder buscar por ahí algún proveedor verificado Pro, y si lo encontramos pues estaría genial que podamos comprar con ellos, siempre y cuando obviamente cumpla con todos los criterios que yo te voy a estar comentando más adelante. Pero es muy importante que sepas esto, prácticamente nos beneficia a nosotros poder hacer negocios o poder comprar con una fábrica que tenga este sello proveedor verificado Pro. Entonces, amigos, como puedes ver, regresamos a esta parte y date cuenta que ya tenemos pues activado el filtro de Trade Assurance, también proveedor verificado y proveedor verificado Pro. Entonces ya tenemos ahí los tres filtros más importantes que debemos de activar. Ahora sí, nosotros vamos a poder ver aquí cuáles son los productos que nos aparecen en el catálogo de Alibaba. Ahora viene también un punto muy importante en el cual siempre te debes de fijar, y es estos diamantes naranjitas que te enseño con la flecha. Como puedes ver, este tiene 5 diamantes naranjas, este solamente tiene 2 diamantes naranjas, este tiene 3, este tiene 4. Entonces estos diamantes naranjas son de suma importancia, y ahora te voy a estar explicando por qué razón
los debemos de tomar en cuenta a la hora de elegir un proveedor y también cómo funcionan y para qué sirven. Ahora amigos, estos diamantes naranjas se les conoce como SOPI, que está abreviado y significa proveedor en línea índice de rendimiento. Esto significa en español. Ahora, ¿para qué sirven estos diamantes y por qué son tan importantes? Bueno, como puedes ver aquí, el mismo Alibaba nos dice que es un índice basado en datos que presenta el desempeño comercial de un proveedor en la plataforma de Alibaba y que esto va a medir el desempeño en términos de calidad de presentación, popularidad del producto, volumen de transacciones y calidad del servicio. Entonces, todo esto resumido representan estos diamantes naranjas. De hecho, aquí Alibaba nos los pones prácticamente. Los diamantes naranjas significa que el proveedor tiene buena calidad de presentación del producto, popularidad del producto, es decir, que es un producto que se le está vendiendo bastante. También volumen de transacciones, es decir, que en el mes vende muchísimos productos y está generando ventas mes con mes. Y la calidad del servicio, el soporte al cliente, que lo envíen el producto en tiempo y forma, etcétera. Todos estos 4 puntos van a estar representando los diamantes que vemos aquí abajito. Y pues aquí simplemente tenemos el nivel 0, que no representa ninguno. Quiere decir que es un proveedor que es muy nuevo, no tiene ventas, no tiene buen rendimiento. Entonces pues sería el nivel 0. Después tenemos el nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4 y nivel 5, que ya sería el más avanzado, que son 5 diamantes. Esto quiere decir el nivel 5, que pues es un proveedor bastante confiable que ha tenido muy buenas ventas en lo que va de este año. Entonces ahí está amigos, por esta razón ves que hay muchos proveedores que tienen un diamante naranja y otros que tienen 2 diamantes, 3, 4, etcétera. Entonces de esta manera pues ya sabemos que estos diamantes representan 4 puntos. En resumen podemos decir que el proveedor pues tiene buen desempeño en cuanto al producto y también buenas ventas y buen soporte al cliente. Ahora, una vez visto toda esta información, pues ya estamos listos para comenzar a buscar proveedores y date cuenta cómo aquí pues aparecen 5 diamantes. Yo siempre te recomiendo por lo menos un proveedor que tenga de un diamante para arriba. Quizás a veces pues no vamos a poder trabajar con proveedores que tengan 5 diamantes porque simple y sencillamente no cumple con todo lo que queremos, pero con que el proveedor tenga un diamante para arriba, créeme que está excelente. Entonces aquí en qué nos tenemos que fijar. Por ejemplo, este proveedor de aquí, date cuenta que tiene sello de verificado, tiene 5 diamantes naranjas y tiene 4 años en la plataforma. Yo siempre te recomiendo proveedores de 4 años para arriba. Si hay algún proveedor que tiene 2 años, 1 año, 3 años, pues sinceramente no te los recomiendo mucho porque son proveedores que son bastante nuevos. Entonces, si es tu primera vez comprando, mejor no te arriesgues. Aquí, como puedes ver, nos da toda la información. Tenemos la imagen del producto, la descripción del producto y tenemos lo que es el precio del producto. Aquí te dice que el precio más barato es de 7.97 y el más caro es de 8.97 dólares. También una información muy importante nos dice el mínimo de orden, que en este caso sería 20 piezas. Si tú quieres comprar, por ejemplo, 3, 4, 5 piezas, pues no te la van a vender, ya que el mínimo son 20 piezas. Entonces también es importante ver toda esta información para que ya en cuanto nosotros le demos clic al producto ya sepamos cuál es el pedido mínimo. Entonces amigos, aquí ya queda elegir proveedores. Recuerda que yo te recomiendo seleccionar por lo menos 5, 6, 7, 8 proveedores y al final tú vas a elegir cuál es el que te da el mejor precio, la mejor atención, cuál es el que te gustó más, etcétera. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero ver este proveedor, me pareció muy bien. Lo que voy a hacer es darle clic acá, clic derecho y abrir vínculo en una nueva pestaña. Ahí se abrió, por ejemplo, me llegara a interesar este, igual abrir vínculo en una nueva pestaña. Y así, los que te interesen, así yo te recomiendo que tú lo abras para que después, ya una vez que terminaste tu búsqueda, ahora sí vayas viendo proveedor por proveedor
un poco más avanzado toda la información. Entonces, cuando nosotros vemos toda la información del producto que queremos comprar, es muy importante. Aquí vamos a hablar acerca de las muestras. Una muestra pues simplemente es que vas a comprar un solo producto, esto con la finalidad de que tú lo revises, que realmente sea la calidad que nosotros estamos buscando. Entonces, supongamos que tú este producto lo vas a vender en Amazon, Mercado Libre o simplemente de forma física. Necesitas asegurarte que realmente es un producto que vale la pena y que las personas van a comprar. No tenemos que ser como aquellas personas que dicen, oye, sí va a estar bien el producto, y de repente en el primer pedido ya vas a pedir 100, 200, 300 piezas. No funciona así. Siempre lo primero que tú debes de hacer acá en Alibaba es comprar una muestra para verificar la calidad del producto. Entonces aquí todos los proveedores tienen el precio de la muestra. Este producto aquí dice samples y te está saliendo en $30 una muestra de este producto. Recuerda que a esto le van a cotizar lo que es el envío y ya de esta manera el proveedor te va a estar dando el total de tu compra. Sinceramente, comprar una muestra, la verdad es que es bastante fácil. Simplemente le mandas mensaje al proveedor, lo contactas aquí por el chat y le dices que quieres una muestra de este producto. Te va a pedir tu dirección para que tú se la puedas proporcionar y después él te va a estar cotizando lo que te comenté. Entonces te va a estar mandando el total de tu compra de la muestra del producto y después tú debes de proceder a hacer el pago por medio de la plataforma de Alibaba y listo, te va a estar enviando el producto para que tú lo puedas revisar, que realmente sea la calidad que tú quieres. Entonces no hay más misterio, amigos, al momento de comprar la muestra. La verdad es que es bastante sencillo. Entonces de esta manera es como tú puedes adquirir una muestra. Entonces, una vez dicho esto, vamos a estar viendo cuáles son los pasos para elegir un proveedor confiable. Aquí entra mucho el punto de ver el perfil de la empresa, el perfil del proveedor, y te voy a explicar en qué puntos te debes de fijar. Es muy importante que de hecho le pongas pausa por si no entiendes algo, lo vuelvas a ver, etcétera. Así que vamos allá. Entonces, para verificar que este proveedor sea un proveedor confiable, tenemos aquí toda la información, pero aquí de nuestro lado derecho nos viene esta información que tú ves en pantalla. Entonces aquí vamos a tener toda la información de la fábrica o de la empresa que nos está vendiendo este producto. Entonces vamos a darle clic. En cuanto le damos clic, amigos, nos va a mandar a una página propia de esta tienda que se llama así como lo ves en pantalla. Y esta tienda que tú ves aquí es una tienda que ellos pueden tener dentro de la plataforma de Alibaba. Entonces aquí viene todo el catálogo del producto de este proveedor, pero también viene toda la información. Lo primero que nosotros vamos a ver es esto que vemos aquí. ¿Cómo se llama la empresa? En este caso se llama Guangdong Watch Manufacture. Ahora, un punto muy importante es, como puedes ver aquí dice manufacture, es decir que ellos son una fábrica. Entonces esto es muy importante porque al ser fábrica ellos te pueden dar un mejor precio. Recuerda que en el mercado existen lo que son las fábricas y lo que son las trading company. En este caso las trading company te van a estar vendiendo cualquier producto, pero generalmente te lo venden a un precio más caro. Las trading company no están especializadas en un solo producto, sino que te venden prácticamente de todo, y las fábricas como esta que ves en pantalla se especializan en un nicho de productos. En este caso, como puedes ver, esta está especializada en relojes smartwatch. Ahí lo vemos, de hecho, que toda la página es como de relojes. Ahí también tienen lo que son la fábrica que ellos tienen, como puedes ver, está excelente. Entonces, muy importante aquí, date cuenta que acá nos dice que está verificado, es un proveedor verificado Pro, 4 años en la plataforma, y acá también nos está diciendo que está rankeado, ahí te lo enseño con la flecha, en los mejores productos en la categoría que nos dice aquí. Años en la industria serían 13 años en total, y también las oficinas, el espacio total de las oficinas, cuánto es la medida. Todo esto nos va a decir aquí. Ahora también tenemos este otro punto que dice perfil. Entonces le damos clic acá y tenemos Company Overview. Si nosotros le damos clic aquí, vamos a poder ver de forma un poco mejor
todo lo que sería el perfil de la empresa a la cual le vamos a comprar, ya que es importante verificar esta parte, porque si tú después quieres hacer un pedido más grande en donde esté involucrado más dinero, pues no solamente vas a soltar el dinero así, sino que es importante verificar toda esta información aquí de esta empresa. Entonces lo primero, vemos el performance, tiene 4.8 de 5 calificaciones, eso me parece muy bien. Y acá te está diciendo que tiene 114 reviews de toda la tienda, de toda la empresa. También acá te está diciendo que esta empresa te va a contestar en menos de 4 horas. Acá también vemos esto que dice 96.4% on time. Esto quiere decir, por ejemplo, que si ellos te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a fabricar el producto en 7 días. Hay una probabilidad de este porcentaje que lo hagan. 96% me parece muy bien, está excelente. Entonces, como puedes ver, ahí vamos teniendo buenos datos, y también acá te aparece cuánto ha vendido esta empresa en este año. Entonces, aquí está toda esta información que nos sirve de relevancia. También aquí vemos estas certificaciones o las capacidades que tiene esta empresa, y aquí abajito, como puedes ver, dice ver todos, le damos clic y acá te aparece este cuadrito y tú puedes ver en qué está especializado más esta empresa. Por ejemplo, acá dice que en la cuestión del servicio tienen estas especializaciones, digamos que en esto te van a quedar muy bien. También acá tenemos esto de Quality Control, te van a estar digamos quedando muy bien en todos estos puntos que nos marca aquí la plataforma de Alibaba. Entonces también es importante saber esto, porque dependiendo de lo que estamos buscando, pues ya vemos la empresa en qué nos puede quedar bien. Entonces ahí, como puedes ver, me parece muy bien, es una empresa que se ve que queda bastante bien pues a los clientes. También acá tenemos un video de la empresa, como puedes ver es bastante profesional. Si le damos clic lo podemos ver en grande, entonces esto ya nos da más confianza. La verdad es que pues aquí, viendo ya este video, podemos ver cómo es la fábrica, y eso te da mucho más confianza de comprar, porque créeme que hay muchas empresas que aquí no tienen ningún video de las fábricas, etcétera. También acá tú tienes la vista 360, lo que es la producción, las máquinas, etcétera. Entonces es importante que tú veas todo esto, ya que te va a dar mucha más confianza al momento de comprar. Mira cuántos trabajadores tienen. Entonces todo esto, créeme que es muy importante. La verdad es que yo también me iría con esta empresa, ya que pues aquí estamos viendo que todo es profesional. Ahora amigos, si nosotros vamos bajando aquí en esta misma página, vemos este apartado que dice perfil. También esto es muy importante. Lo primero que tenemos es el overview, toda la información de la empresa, desde cuándo se registró, los lenguajes que manejan, años en la industria, años que lleva exportando, medidas de las oficinas en metros cuadrados, también lo que son líneas de producción, calidad de control, absolutamente toda la información de la empresa la vemos en este punto. Pero aquí viene un tema súper importante que debes de saber, y es que, como puedes ver, tenemos este sellito que dice verificado por SGS Group. Esta empresa SGS es una empresa internacional que se dedica a verificar que toda la información que esta empresa está diciendo aquí sea 100% real. Entonces esto nos da la garantía que realmente toda esta información que vemos aquí pues es real y que no vamos a tener ningún detalle. Entonces aquí tenemos esto para descargar el reporte. Si tú le das clic te va a mandar a esta página, simplemente le das clic descargar ahora, y aquí tenemos el reporte de esa empresa. Nos aparece que está verificado por la empresa, y aquí, como puedes ver, tiene lo que es el número de reporte, también tiene lo que es cuándo se realizó, y esto también es súper importante, hasta cuándo es válido esta verificación. Como puedes ver, nos dice que hasta el 2024. Entonces esto también es importante, porque en dado caso que ya haya vencido toda la información verificada, si tú aquí ves por ejemplo que esto marca que ya venció en el 2019, pues ya no trabajarías con esa empresa, porque quiere decir que realmente toda la información no sabemos si es 100% real.
Entonces aquí viene toda la información de la empresa, amigos. Es muy importante que la puedas tú leer. Viene el nombre de la empresa, dónde está ubicada, el tipo de negocios, los correos, certificaciones que tiene, todo aquí viene, así que es muy importante que tomes el tiempo para leerlo, lo que es el número de licencia, cuándo se incorporó, absolutamente todo esto nos va a servir a nosotros para poder asegurarnos que realmente sea un proveedor confiable. Entonces acá igual nos dice el número de empleados, en este caso 300. Todo lo que tú estás leyendo aquí ya está verificado por esta empresa internacional. También los principales productos que este proveedor maneja. Toda la información, amigos, aquí viene. Así que es súper importante porque de esto va a partir que realmente pues tú decidas trabajar o no trabajar con esta empresa. Aquí también viene lo que es la distribución del mercado, es decir, a dónde exportan ellos. Acá te das cuenta, por ejemplo, dice Norteamérica, Suramérica, África, Oceanía, prácticamente a todo el país se han importado. Principales clientes, ahí tienen esa información confidencial, etcétera. Todo aquí lo podemos ver. Entonces, súper importante, una vez que tú ya veas todo esto, ahora sí, ya estamos 100% seguros que vamos a trabajar con esa empresa y que pues queremos tener una relación a largo plazo con la empresa y pues procedemos a hacer un pedido para poder trabajar con ellos. Ahora, amigos, recuerda que desde la misma página que ellos tienen dentro de Alibaba, tú puedes ver el catálogo del producto para que tú ya puedas seleccionar el producto que tú quieras. Acá abajito dice Products y aquí está ordenado por categorías. Si quieres ver todas las categorías, simplemente dale clic acá, ver todas las categorías y ya vamos a poder ver todos los productos exclusivos de este proveedor que estamos eligiendo. Entonces date cuenta aquí como tienen muchísimos productos bastante padres de hecho y todos son smartwatch. Sinceramente se ve que es un buen proveedor. Entonces ahí ya lo tenemos, amigos. Ya ahorita lo que tenemos que hacer es elegir un producto y comenzar nosotros a negociar con el proveedor. Entonces aquí, por ejemplo, mira, tenemos toda la información del producto. Recuerda que pues acá nos aparece el nombre, también nos aparece la calificación 4.6, nos aparece el precio. Este caso recuerda que por ejemplo el precio, este sería el más barato, $27. Perdón, este sería el más caro, $27. Si tú llevas de 5 a 19 te lo dan a $27. Recuerda que entre más piezas lleves el precio baja. Lo más barato que te lo van a dejar es a $22 si llevas más de 10,000 piezas. También acá en la parte de abajo tú puedes elegir lo que es el color. Entonces ahí también va a depender de ti. Recuerda que también, por ejemplo, aquí viene toda la especificación. En cuanto tú compres un producto, aquí viene esto, lead time. Es decir, si tú compras de 1 a 500 piezas, te van a tardar 15 días en fabricártelo. Si tú compras más de 500 piezas, tienes que hablar con ellos para ver en cuántos días te lo fabrican. También hay muchas personas que cuando compran un producto le quieren poner un logo a ese producto. Aquí tenemos este apartado que dice Customization. Si tú lo quieres con logo, tienes que ordenar mínimo 1000 piezas. Si tú también quieres que la caja donde viene el producto tenga el logo o tenga cualquier otra cosa, igual tienes que comprar mínimo 100,000 piezas. Entonces todo esto es importante leerlo, ya que cuando nosotros tenemos una empresa nos gustaría que el logo venga impreso, etcétera, y por eso aquí el proveedor tiene todas las especificaciones. También, como puedes ver, tenemos el detalle del pago. En este caso asegúrate que aquí aparezca esto, protegido con Trade Assurance de Alibaba, y pues acá simplemente te aparece esto de los medios de pago, que la verdad es que aceptan todos los métodos de pago. Y listo, amigos. Acá en la parte de abajo tenemos todo el overview, pero en este caso del producto que estamos comprando, especificaciones técnicas, de qué material está hecho, cuáles son las medidas, en este caso del reloj, el tipo de display de pantalla, la resolución. Todo esto que son especificaciones técnicas del producto es muy importante que tú las puedas leer y asegurarte que realmente es el producto que tú quieres comprar. Acá en la parte de abajo viene cómo viene empaquetado, absolutamente todos los modelos, etcétera. Entonces toda esta información del producto, por favor léetela al detalle, ya que es un beneficio para ti y para asegurarte
que realmente estás comprando el producto que tú vas a vender o que tú vas a consumir. Entonces también acá hay algo muy importante, tenemos las preguntas frecuentes que ya los mismos proveedores ponen aquí, entonces también es importante que las puedas leer. Generalmente acá también, si tenemos alguna duda, ya está respondida aquí en estas preguntas frecuentes. Y ahora sí, amigos, una vez que ya hemos leído toda la información y estamos seguros que queremos este producto con este proveedor, pues recuerda que le tenemos que dar clic aquí. Como puedes ver, te aparece esto que dice Start Orden. Nunca cometas este error, ya que esto podemos decir que no es válido. ¿Por qué razón? Porque los precios generalmente están un poco desactualizados, y si tú le das clic en Start Orden, tu compra se va a cancelar a las pocas horas y te van a regresar el dinero. Entonces no vayas a cometer este error que muchas personas cometen acá en Alibaba. La forma correcta de ya comenzar a hacer una negociación con el proveedor es darle clic aquí donde dice Contact Supplier. Súper importante, esta es una regla de oro que debes de seguir. Entonces dale clic aquí para que ahora sí ya comience la conversación con el proveedor. Entonces, como puedes ver, se te va a abrir esta ventana del chat que ves acá en pantalla, y aquí tú debes de escribir donde dice detalles de los requerimientos. Aquí debes de escribir tu mensaje al proveedor. Recuerda que estos proveedores están en China y dependiendo la variación del horario te van a estar respondiendo. En mi caso siempre me responden en la madrugada porque yo estoy en México. Entonces en la madrugada para ellos pues es de día y es cuando comienzan a trabajar. Entonces debes de estar pendiente en qué momento pues ellos te van a estar contestando. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escribirle qué queremos comprar, cómo lo queremos comprar, etcétera. Entonces acá yo tengo este texto de ejemplo que también si quieres lo puedes copiar y también pegarlo. Dice: hola, mi nombre es Carlos, estoy buscando un proveedor de confianza para trabajar a largo plazo, me interesa el producto, y allí agregas el nombre del producto que te interesa. Quiero saber la siguiente información. Acá le ponemos varias preguntas. También puedes agregar la que tú quieras. ¿Cuál es el precio de envío para México? El CP es importante darlo, la dirección. Recuerda que obviamente para México es el país donde estoy. Tú simplemente pon el país en donde tú te encuentras para que te puedan cotizar de forma correcta. La otra pregunta es: ¿me podrías cotizar al menos con 3 paqueterías? ¿En cuánto tiempo me fabrican los productos? Entonces todo esto allí te lo va a estar contestando el proveedor de China y pues allí tú vas a comenzar a negociar. Recuerda que obviamente si es la muestra no vas a pedir que te bajen el precio. También si no llevas muchas piezas tampoco podemos pedir que nos bajen el precio. La única manera en la cual tú puedes pedir que te bajen el precio es si llevas muchísimas piezas o si es tu tercer pedido con este proveedor y ya hay un poco más de confianza y ya te pueden bajar un poquito el precio. Pero no cometas el error que muchos cometen, que es que le quieren estar regateando al proveedor chino: oye, bájame el precio del producto, ¿en cuánto me lo dejas? ¿En cuánto me lo dejas? Y ahí uno está duro y dale. Entonces de esta manera, si tú eres muy insistente con el proveedor en cuanto a que te lo dé lo más económico posible, vas a cometer este error y lo único que vas a lograr es que el proveedor ya no te tome en serio y que en dado caso que ya lo tengas harto, por así decirlo, y te dé precio barato, te va a estar dando una calidad prácticamente que no sirve para nada. Entonces muy importante nunca decirle al proveedor: bájame el precio, bájame el precio, bájame el precio. Súper importante, por favor. Entonces aquí ya tenemos todo esto. Lo único que vas a hacer obviamente en inglés es copiarlo acá y simplemente pues lo pegamos en el chat. Aquí como puedes ver tenemos el chat, simplemente ahí lo pegamos. Rellenas también todo esto, realmente no es obligatorio, y le das clic acá abajo, enviar ahora, en el botón naranja, y listo. Ya de esta manera hay que esperar a que te conteste el proveedor para ver cuáles son todos los detalles que ellos te comentan. Entonces amigos, aquí como puedes ver desde el chat vas a estar administrando todo y negociando todo. Si un proveedor te dice vamos a negociar por WhatsApp, Telegram, etcétera, simplemente pues elimínalo y ya no comiences a negociar con ese proveedor porque solamente te quiere estafar. Aquí tenemos el chat de Alibaba y es importante. Por ejemplo, acá yo te muestro una conversación real. En este caso me estaban cotizando 100 piezas
de un producto, creo que era un dispensador de jabón. Acá me está diciendo 100 piezas, pesaba aproximadamente 40 kilogramos y aquí como puedes ver me está diciendo que me lo va a enviar por DHL. Entonces yo acá le doy la dirección, ahí te lo enseño con la flecha para que él me cotice. Así es como tú le vas a estar haciendo. Y acá me está diciendo, por DHL el costo es de $380. Entonces obviamente ahí ya me pongo yo de acuerdo con ellos, etcétera. Y ahí como puedes ver, ya él me tiene que enviar lo que sería la opción de compra. En este caso, después me dijo que se había equivocado y que en este caso me lo va a enviar por FedEx. Igual $380, me parece muy bien. También FedEx trabaja bastante bien. Entonces también ahí me está diciendo que alrededor de 7 a 10 días estarían enviando el producto, lo cual también está bastante bien. Entonces así tú vas a negociar con el proveedor de China, como lo estás viendo acá en tiempo real. Vas a hacer exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú ya quedes un precio con el proveedor a cómo te va a vender cada producto, cada pieza, también cuánto va a ser el costo del envío, etcétera, aquí por medio del chat también te tiene que mandar lo que es una factura pro forma. Esto solamente podemos decir que es un documento donde se especifica todo lo que tú estás comprando para que no tengas ningún problema. Y también en dado caso que tengas algún detalle que por ejemplo el proveedor no cumplió, allí tú tienes esta factura pro forma para decirle, oye, ¿sabes qué? Aquí tú me habías cotizado 20 piezas, entonces me enviaste solamente 15 y tú tienes esa factura pro forma para respaldarte. Entonces es importante que cuando tú ya quedes en un acuerdo le escribas por el chat, ok, envíame por favor la factura pro forma para que yo pueda corroborar toda la información y que todo sea de forma correcta. Entonces te van a estar enviando el documento en PDF y ese documento va a depender de la empresa. Se ve algo como esto que estás viendo en pantalla, te va a decir factura pro forma. Y pues acá viene lo que es los datos del proveedor, súper importante, el correo electrónico, el teléfono, también va a venir tu nombre, a quién le están cotizando, etcétera. Y lo más importante, va a venir aquí la descripción del producto, cuántas piezas estás pidiendo de ese producto, cuál es el precio por unidad, cuál es el precio total. En este caso la marca, el número, etcétera. Todo lo que tú estás comprando tiene que venir en la factura pro forma porque es como tu respaldo para cualquier detalle. Tú lo puedes reclamar con el proveedor chino. Entonces súper importante que te den esta factura pro forma. Una vez que te la den, tú revisas que está todo correcto. Ahora sí ya viene el último paso, que es que tú le digas al proveedor, ok, ya chequé la factura pro forma, ahora envíame lo que sería el enlace para pagar, y ese enlace te lo van a enviar también por medio del chat de Alibaba. Como puedes ver, acá tenemos una conversación también 100% real y así te van a estar enviando el enlace de pago. Ahí se lo enseño con la flecha. Tú solamente lo que vas a hacer es darle clic, se te va a abrir otra ventana y como puedes ver, no hemos salido de la plataforma de Alibaba. Todo se hace por medio de la plataforma. Entonces aquí date cuenta cómo tú puedes escoger el país. Generalmente ya te lo asigna automáticamente, pero lo puedes escoger en dado caso que te asigne otro que no es. Después aquí recuerda, nos tiene que decir Trade Assurance, muy importante, y vas a elegir el método de pago. Tú puedes pagar acá con Alibaba, con PayPal, con tarjeta de crédito débito, Apple Pay, Google Pay, SPAY o transferencia bancaria. La verdad es que cualquiera de la que tú elijas es bastante buena, no hay ningún problema, es 100% seguro pagar acá en Alibaba. Entonces algo muy importante que tú debes de saber es que cualquier método de pago que elijas te va a estar cobrando una pequeña comisión, ¿ok? Entonces aquí vemos todos los detalles de nuestra compra. Date cuenta como acá dice, esta orden está protegida por Trade Assurance, así que es súper importante que también te aparezca. Y aquí vemos el producto que en este caso a mí me estaban cotizando. Ahí te va a aparecer el nombre del producto, etcétera. Y también es muy importante verificar que todo corrobore dependiendo de lo que te cotizaron. En este caso, acá dice ver detalles. Me aparece que el total por los productos son $690 y el costo del envío son $380.
da un subtotal de $1070. Como puedes ver, aquí abajito tenemos esto que dice fee de transacción, es decir, la comisión que te cobra, en este caso PayPal, y ahí te pone que son $32. Recuerda que esto va a depender la cantidad de tu orden, te van a estar cobrando obviamente el equivalente. Entonces $32 en este caso me están cobrando de comisión, y acá pues ya me pone lo que es el total del pago. También acá me dice pagar en este caso yo la verdad lo pago en dólares, pero aquí si quieres puedes cambiar el tipo de moneda, pero yo te lo recomiendo mejor en dólar. Y por último pues ya le das clic al botón de pagar para que ya se pueda generar tu pago de forma rápida. Al momento que le das clic en pagar, automáticamente al proveedor le llega el aviso de que ya está pagado, y ahora sí ellos se van a poner a trabajar para crearte tu producto y después mandártelo. Recuerda que también en cuanto te manden el producto tú debes de pedir la guía de esa paquetería para que tú puedas ver en tiempo real por dónde va tu paquete. Es lo mismo, simplemente acá le escribes en inglés que quieres la guía para monitorear tu pedido, y ellos te la tienen que mandar. Si te lo mandaron por FedEx, DHL, etcétera, todo por el chat, muy importante. Y bueno amigos, recuerda que todo lo que yo te he explicado aquí generalmente es como una importación pequeña si tú quieres comenzar a importar con Alibaba. Recuerda que esto es válido para cualquier país, tú puedes comprar con todo lo que te he enseñado para México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, etcétera. Recuerda que obviamente cuando el producto entre a tu país, dependiendo del país en el que te encuentres, tú debes de pagar los impuestos que ese país te va a cobrar. Esto no tiene nada que ver con Alibaba, sino más que nada con el gobierno de tu país. Entonces supongamos que yo pido para México, obviamente cuando entra a México yo tengo que pagar impuestos por esa importación que estoy haciendo. Entonces ahí es donde mucha gente se confunde y piensa que la plataforma de Alibaba es como la responsable del impuesto, cuando no es así. Recuerda que es el país al cual tú lo vas a estar mandando. Entonces, en cuanto tú mandes el pedido, pues debes de pagar los impuestos correspondientes. Más que nada aquí yo te enseñé, por ejemplo, si tú pides 100 productos, 200 productos, dependiendo del tamaño de ese producto, se puede considerar una importación pequeña y se pueden utilizar paqueterías como FedEx, DHL, UPS, etcétera. Pero si te vas a productos más grandes o simplemente cantidades grandes como 4,000 piezas, 10,000 piezas, 20,000 piezas, ya se considera una importación más grande y ya no te conviene una paquetería porque te saldría muy caro. Ahí te conviene mandarlo por barco, por contenedores. Entonces ya eso sería una importación grande y allí sí se recomienda contratar una agencia aduanal. Ojo que no tiene nada que ver con Alibaba. Entonces ahí contratas una agencia aduanal que te haga el proceso de logística y ya de esta manera pues simplemente pagas los impuestos que también te va a pedir tu país y lo puedes estar enviando sin ningún problema. Entonces recuerda esa parte. Si tú quieres comprar acá en Alibaba puedes seguir todos los pasos que te di sin ningún problema, y el impuesto recuerda que te lo va a estar cobrando el país al cual tú lo vas a estar enviando. Y bueno amigos, por último, si tú quieres seguir aprendiendo más acerca de impuestos, agencias aduanales, etcétera, yo te recomiendo mi curso completamente gratis de importación. Simplemente en YouTube escribe curso de importación Andrés Valenzuela y aquí te va a estar apareciendo. Es este que te enseño con la flecha que dice curso gratis. Entonces la verdad es que te explico de cero a avanzado lo que tienes que saber, la cuestión del impuesto, Incoterms, etcétera. Entonces créeme que está muy interesante. Si quieres seguir expandiendo los conocimientos, allí tendrás este video, tendrás el enlace en el primer comentario y descripción del video para que lo puedas ver. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que realmente hayas aprendido. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. De verdad me estarías apoyando bastante. También por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Cualquier duda, cualquier pregunta, me puedes enviar un mensaje y te los voy a estar respondiendo. También cualquier detalle que tú tengas, puedes escribir un comentario aquí en YouTube para que yo te pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video.